Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Éxodo. Hoy día vamos a tratar de acabar el capítulo 4. Como ustedes recordarán, el capítulo 3 y 4 son capítulos que nos han mostrado el encuentro de Moisés con el Dios de Israel en el evento de la zarza ardiente. Una de las cosas que hemos visto es que Moisés le ha puesto demasiados peros a Dios, al punto que donde nos quedamos en el capítulo 4, casi hasta el versículo 17, hemos visto que Dios ya se enciende en ira, porque Moisés sigue negando el mandato de Dios de ir y rescatar a la nación de Israel de Egipto. Por lo tanto, como parte de una respuesta a la incredulidad de Moisés y como parte de juicio también, Dios va a levantar a Aarón como el intérprete, como el vocero de Moisés ante el faraón. Y ahí es donde nos quedamos el día de ayer. Dios le concede ante la incredulidad, ante la dureza del corazón de Moisés, que él va a ir con Aarón. Aarón va a ser el que va a hablar y ante el faraón, Aarón va a ser como el profeta y Moisés va a ser como Dios. Así que Moisés todo lo que escuche de Dios se lo va a transmitir a Aarón y Aarón se lo va a transmitir al faraón. Ahí es donde nos quedamos y aparentemente por lo que el texto nos muestra, Moisés ya no pone más peros. Moisés ya acepta ir. Y además, recordemos que Dios le da 3 señales importantes a Moisés para mostrarle al liderazgo de Israel cuando llegue en Egipto. Estas señales eran convertir la vara en serpiente, volver su mano leprosa y luego sana, y por último, convertir el agua del Nilo, al ser echada en la tierra, en sangre. Así que vamos a ver ahora a continuación el rumbo de Moisés hacia Egipto. Ya la conversación con Dios ha terminado y ahora lo que Moisés va a hacer es ir rumbo hacia Egipto, pero van a suceder varias cosas en el trayecto. Así que vamos a aprender algunas cosas de Moisés, de Dios y de compañía en ese trayecto de la tierra de Madián hacia Egipto. Entremos al texto, que es el versículo 18 del capítulo 4. Miren lo que dice el texto, versículo 18. Fue así como Moisés se fue y al volver a la casa de su suegro, Jetro, le dijo: ahora voy a volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: vete en paz. Hacemos una pausa, ¿por qué? Porque acá sucede una conversación. Aunque esta traducción de la Biblia deja de lado algunas palabras importantes, lo que sucede en el original es lo siguiente. Moisés vuelve a la tierra de Madián, habla con su suegro Jetro y al hablar con su suegro Jetro le pide permiso para volver a la tierra de Egipto. Alguien podría preguntarse por qué es que Moisés le pide permiso a Jetro para volver a Egipto. Lo que tenemos que recordar es que la cultura en la cual nos encontramos es una cultura patriarcal. Moisés ha vivido y vive 40 años con su suegro. Por lo tanto, la autoridad de esa familia en verdad recae en Jetro, no recae en Moisés. Además, Moisés ha estado trabajando para su suegro 40 años. Por lo tanto, también es como su patrón en un área laboral. Así que, en este contexto patriarcal, Moisés le pide permiso a Jetro para regresar a la tierra de Egipto, donde está su pueblo, y ver cómo están. Detalle importante, Moisés no le cuenta aparentemente por qué él quiere ir a Egipto. No le dice. Simplemente le dice que quiere ir a ver cómo está su pueblo. Algunos comentaristas dudan de si realmente esto es lo único que Moisés le dice, porque les parece raro que Jetro le dé permiso a Moisés de regresar con su familia a Egipto cuando el viaje es un viaje largo, es un viaje duro, y aparte que Moisés huyó de Egipto porque lo querían matar luego de que él mató a un egipcio. Así que algunos piensan que Moisés sí le cuenta todo y otros consideran que el texto es claro y Moisés le dice una versión de la historia, pero no le cuenta la otra versión. Dios se me apareció y me pidió que yo volviera a Egipto para liberar a mi pueblo. Parece ser que Moisés no le cuenta esto. Si fuera así el caso, la pregunta sería ¿por qué Moisés no le contó? Yo pienso que Moisés sigue dudando, no quiere ir, quiere demorar la cosa. O sea, Moisés sigue poniendo ciertas trabas a obedecer el mandamiento de Dios. Y esto ya es como que algo que nos lleva a algunos de nosotros a decir, ya Moisés, párala, ¿no? O sea, todo lo que se te está pareciendo, nosotros en nuestro día quisiéramos ver algo así y nosotros obedecemos a Dios a pesar de esas cosas y tú, teniendo todos estos beneficios, igual no quieres ir. O sea, quieres que otro lo haga. Y esto es algo que nos muestra la debilidad de los hombres que Dios ha usado.
¿no? Los hombres de Dios que él ha usado en el transcurso de la historia no son perfectos, pero él aún así se ha glorificado en ellos. Es más, podría agregar, aunque esto lo quería agregar más adelante, pero lo agrego ahora, de que Moisés, por obedecer a Dios, va a ver cosas, va a ser usado por Dios en cosas tan grandes que muchos de nosotros quisiéramos ser usados de la misma manera. Dios lo va a usar para enviar las plagas sobre Egipto, para guiar a la nación de Israel en el desierto y para muchas señales que vamos a ver en el transcurso del libro de Éxodo, el libro de Números y el libro de Levítico y Deuteronomio también. Adicional a esto, Moisés va a ser uno de los dos testigos que se le va a aparecer a Jesús en el monte de la transfiguración. Y todo eso por obedecer el llamado de Dios. Por lo tanto, Moisés no puede saber nada de esto. Por lo tanto, pienso que en su incredulidad, en su falta de fe, está que pone peros, hasta tiene quizás hasta vergüenza de contarle a Jetro el por qué tiene que ir a Egipto y por eso le cuenta una versión como que solo quiere ir a ver cómo va la situación allá. Ahora, después de esta conversación y después de que Jetro le dice anda en paz, está bien, anda con la familia, anda a ver a tu pueblo en Egipto, va a suceder algo interesante, algo que también nos va a mostrar que Moisés sigue lamentablemente poniendo peros, poniendo trabas a obedecer el mandato de Dios. Miren a lo que me refiero. Vamos al versículo 20. Dice lo siguiente, versículo 20. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moisés la vara de Dios. Versículo 21. El Señor le había dicho a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo, pero tú le dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Por eso ahora voy a matar a tu hijo primogénito. Aquí hay varias cosas. Déjeme ponerla en pantalla. Aquí hay varias cosas que suceden. Una de estas es que cuando Jetro le dice a Moisés, anda, regresa a tu pueblo, y algo que quizás no he leído bien es lo que sucede en el versículo 19. Porque en el versículo 19, que me lo salté, no sé por qué, dice que en Madián el Señor también le dijo a Moisés, anda, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Este versículo me lo había saltado y este versículo es importantísimo. ¿Por qué? Porque dice que Dios, ya cuando Jetro le ha dado permiso a Moisés de regresar a Egipto, Dios le vuelve a hablar en Madián y le dice, anda pues Moisés, vete a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte a ti cuando tú huiste hace 40 años. Esto es importante porque Dios nuevamente lo está animando a Moisés a ir a Egipto y animándolo diciéndole, Moisés, ya todos los que querían matarte por si acaso, ya están muertos. ¿Esto qué nos quiere decir? De que Moisés seguía retrasando un poco, poniendo peros, poniendo trabas a ir a Egipto como tal. Ya después de que Dios le da esta palabra a Moisés, que no debería habérsela dado en verdad, acá nos muestra la paciencia de Dios. Dios agarra a su esposa, a Séfora, a su hijo y van rumbo hacia Egipto. Me gusta porque Moisés está yendo con toda su familia. Y cuando están rumbo a Egipto con toda su familia, Dios le vuelve a hablar a Moisés. Y le adelanta lo siguiente, le adelanta de que Moisés va a ir y obviamente va a hacer las señales que él tiene que hacer según la conversación que él tuvo en el monte Sinaí con Dios, pero el faraón no le va a dejar ir. El faraón va a ponerse duro. O sea, Dios nuevamente le está volviendo a repetir las cosas a Moisés. Y le cuenta algún detalle importante más, que es el detalle que vamos a ver cuando lleguemos a la última plaga de las 10 plagas de Egipto. Y le dice, tú le vas a tener que decir al faraón, deja ir a Israel, mi hijo, que es mi primogénito. Pero como el faraón no lo va a dejar ir, Moisés le va a decir, así como tú no has dejado ir a mi primogénito, yo voy a matar a tu primogénito. Y eso es lo que va a pasar en la última plaga, en la 10ª plaga. El primogénito del faraón va a morir. Y me encanta porque Dios llama a Israel mi primogénito. ¿Esto qué significa? ¿Que Israel es el primer o la primera nación en haber sido creada? Para nada. ¿Por qué digo esta frase? Porque muchas personas utilizan la frase primogénito como un término del primer nacido. Pero Israel no podría ser el primer nacido de las naciones. Israel es una nueva nación que se está formando por Dios.
Por lo tanto, la palabra primogénito tiene que ver con autoridad, tiene que ver con un lugar de prominencia y de preeminencia. Por lo tanto, Dios está diciendo, Israel es mi pueblo escogido, Él es el primogénito, Él es mi primogénito. No habla de primero en ser creado, sino habla de un lugar de autoridad, un lugar de bendición, un lugar de doble herencia. Esto lo hemos estudiado en Génesis. ¿Por qué aclaro todo esto? Porque muchas personas, sobre todo los de grupos sectarios que niegan la divinidad de Jesús, van a decir que Jesús es el primer ser creado. ¿Por qué? Porque la Escritura muestra que Jesús es el primogénito de toda la creación. Y van a decir, mira, ahí dice primogénito, por lo tanto significa que Jesús es el primer ser creado. Y esto es una tontería, porque a la luz de la Escritura, a la luz de Génesis, a la luz de Éxodo y a la luz de toda la Escritura, primogénito no habla del primer ser creado, sino habla de un lugar de autoridad, que generalmente se le daba al primer hijo varón, pero no siempre fue así. En Génesis hemos visto cómo Esaú, el primer hijo nacido, perdió la primogenitura, es más, la vendió, porque esto era un título, esto era algo que se obtenía, que te daba doble herencia, un lugar de bendición, un lugar de prominencia y de preeminencia. Por lo tanto, Dios está mostrándonos acá que Israel para Él es esa nación, su primogénita, la nación que va a tener prominencia, que va a tener preeminencia y que va a tener doble bendición. Y esto lo tiene que decir Moisés al faraón. Esto es importante porque cuando Dios le dice a Moisés que así dice el Señor, deja ir a Israel, mi hijo, mi primogénito, una de las cosas que Dios está mostrando es su autoridad sobre los dioses de Egipto. Porque cuando nosotros leemos la literatura egipcia, por ejemplo, el libro de los muertos, era una forma de mostrar las palabras de los dioses cuando se decía, así dice tal Dios. Por lo tanto, cuando Moisés va a decir, así dice Yahweh, así dice el Señor, es un reto directo a los dioses de Egipto, a su autoridad y también al mismo faraón. Porque recordemos lo siguiente, en la cultura de los egipcios, el faraón era visto como un dios, era como una encarnación del dios Ra. Y Dios le va a mostrar, ni el faraón ni los otros dioses de Egipto son más poderosos que yo. Yo soy el Dios que creó absolutamente todo. Yo soy el Dios de dioses. De estos dioses falsos, yo soy el Dios de ellos. Por lo tanto, yo tengo la autoridad. Y es más, el primogénito del faraón iba a ser el siguiente faraón. Y Dios está diciendo, yo tengo el poder de decir quién va a ser el que te va a suceder a ti en el trono en Egipto. Tu hijo, tu primogénito, el que tú vas a decir más adelante que es Dios también, yo lo voy a matar. Así como tú mataste a los primogénitos o tú mataste a los varones de los niños de Israel, tu primogénito, por no haber dejado salir a mi primogénito, va a morir. Ya que es una batalla cósmica también. Acá Dios está mostrando su autoridad sobre los dioses falsos de Egipto hasta por encima del faraón. Esto es importante remarcarlo porque esto va a mostrarnos el panorama correcto cuando veamos las 10 plagas de Egipto. Les adelanto algo interesante. Cuando veamos las 10 plagas de Egipto, cada una de las plagas va a ser una burla de parte de Dios a los dioses de Egipto. Vuelvo a repetirlo. Cuando veamos las 10 plagas de Egipto, vamos a ver que cada una de las plagas va a ser una burla a los dioses falsos de Egipto. Cada una de ellas va a apuntar a uno o a un par de dioses de los egipcios y Dios le va a mostrar, yo soy el Dios verdadero, yo soy el todopoderoso, yo soy el que soy. El gran yo soy está delante de ustedes. Y mi pueblo, mi primogénito, es Israel. Y esto va a quedar bien marcado en la nación de Israel mientras van cayendo cada una de las plagas. ¿Qué lección podríamos aprender acá? No hay nadie que pueda con nuestro Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es algo importante de entender. Y Moisés también lo tiene que entender como alguien que está dudando del llamado que él tiene. No dudando de que Dios lo haya llamado, sino de que él sea capaz. O sea, Moisés ahorita es un desastre, la verdad. Y vamos a ver en los siguientes versículos, porque lo que vamos a leer a continuación es uno de los pasajes más difíciles de entender y que más signos de interrogación ha sacado a los que llegan a este texto. ¿A qué me refiero? Vamos a leerlo para que ustedes sepan qué es lo que quiero decir con esto. Versículo 24 dice lo siguiente. Ya en el camino sucedió que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo. Luego la arrojó a sus pies y dijo, a decir verdad, tú eres para mí
un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés, pero ella dijo, esposo de sangre, por causa de la circuncisión. A este pasaje es el que me estaba refiriendo. Ahora, ya Moisés, Séfora y su hijo están rumbo a Egipto. Obedecieron al Señor. Están yendo con toda la familia. Pero dice que en una posada, de repente le aparece Dios a Moisés y lo quiere matar. Este pasaje es raro, pero un ratito, Dios está enviando a Moisés y ahora Dios quiere matar a Moisés. Realmente el texto no nos dice que Dios quiere matar a Moisés. Ojo, porque dice que Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. En el original no dice Moisés. Por lo tanto, hay algunas posibilidades. Una es que Dios quiere matar a Moisés y otra es que Dios quiere matar a su hijo, que se llama Gersón. Hay esas dos posibilidades. Pero resulta que cuando Dios quiere matar o a Moisés o a Gersón, Séfora circuncida a Gersón y agarra el prepucio de la circuncisión y lo tira delante de la persona que quiere ser asesinada por Dios. O que la persona que va a ser asesinada por Dios. Y le dice, eres un pariente de sangre. Esa es la idea en el original. Eres un pariente de sangre. Eres un pariente de sangre por causa de la circuncisión. Y Dios se retira de la persona y se va y los deja seguir su camino. Y uno dice, ¿pero qué pasó acá? O sea, Dios estaba enviando a Moisés, ahora Dios sale al encuentro y quiere matarlo, o quiere matar a Moisés o quiere matar a su hijo. Séfora actúa, circuncida al hijo, tira el prepucio y dice, eres un esposo o un familiar de sangre. ¿Qué está pasando aquí? Hay varias posibles interpretaciones, pero el contexto general nos está mostrando, a la luz del primogénito que se habló adelante, que una de las cosas que Dios había hablado con Abraham y que era un pacto, que es el pacto abrámico con toda su descendencia, es que todo varón, a partir de los 8 días de nacido, tenía que circuncidarse. Si nosotros leemos Génesis capítulo 17, vamos a ver que Dios dice, y todo varón que no sea circuncidado será cortado de su pueblo. Y lo que Dios está haciendo aquí es lo siguiente, Gersón no ha sido circuncidado. Por lo tanto, va a morir, porque él va a ser cortado de su pueblo. Él no puede ir como un hijo tuyo, representante tú, Moisés, de mi autoridad, representante tú del pueblo de Israel, estando en desobediencia. Y por eso intenta matar o a Moisés o a Gersón. Y Séfora interviene. Acá hay suposiciones, así que lo que voy a decir son suposiciones. Lo que yo pienso es lo siguiente. Lo que pienso es que Moisés, siendo un israelita, aunque fue criado en Egipto, se casó con Séfora. Séfora no es israelita. Y lo más probable es que Moisés sí haya querido circuncidar a su hijo, como lo mandó Dios. Pero adivinen quién intervino acá en la situación. Lo más probable es que Séfora no quiso. Y Moisés no ejerció su autoridad como varón de la casa, sino que dejó que su esposa hiciera lo que quisiera. Por lo tanto, cuando ve Séfora o una que su hijo está a punto de morir porque Dios lo va a matar, o Moisés, su esposo, ella sabe el porqué. Y por lo tanto ella circuncida a su hijo, porque ella sabe que había violado el pacto que Dios había establecido con la descendencia de Abraham. Y por eso es como con un cólera, lo dice, ¿no? Tú me eres un familiar de sangre, y tira el prepucio delante de la persona que Dios estaba intentando matar. Acá hay varias cosas que podemos aplicar. La primera es la siguiente, que Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo te estoy llamando, yo quiero que tú vayas a la nación de Israel y rescates a mi pueblo, yo te he escogido a ti para eso. Pero eso no significa que tú puedes ir siendo mi representante en desobediencia, en pecado. Tú me vas a representar públicamente a mí, Moisés. Por lo tanto, no puedes ir a representarme con tu familia en esa situación. Y Dios interviene. Y nos estaría dejando un mensaje a nosotros. Dios nos quiere usar. Pero una de las cosas que Dios no desea es que nosotros seamos usados por Él mientras practicamos el pecado. Una cosa es ser pecadores, porque todos lo somos. Y otra cosa es practicar el pecado. Y dígame si me equivoco, pero muchas veces el liderazgo en la iglesia, al vivir pecados ocultos, y cuando Dios los saca a la luz, le hace un daño terrible a la iglesia. No porque haya salido el pecado a la luz, sino porque este líder, porque este hombre que Dios llamó, está practicando el pecado por lo bajo. Y Dios llega el momento donde dice se acabó. Y lo saca en público y esto causa un desastre en la iglesia, pero con justa razón, porque este era un líder hipócrita. Y lo que Dios nos estaría mostrando es lo siguiente. Si tú me quieres servir y yo te quiero usar, y es verdad, por favor, corta de raíz con el pecado en tu vida. Si estás cayendo en algún pecado y lo estás practicando, córtalo de raíz. No lo escondas.
No lo pongas debajo del tapete y pongas la cara como si todo estaría bien. Arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado. Si es un pecado secreto, confiésamelo a mí en secreto. Si es un pecado que le has hecho daño a los demás, pide perdón y confiésalo públicamente. Pero no me vengas con hipocresías, haciéndote pasar como si todo estaría bien, como que eres un siervo de Dios, cuando por lo bajo estás pecando contra mí. Porque va a llegar el momento donde yo lo voy a sacar en público. Y le está mostrando a Moisés, yo no voy a permitir que tú obedezcas el llamado, pero en esta situación, arregla las cosas en tu casa. Y por eso es que Séfora interviene y circuncida a su hijo. También una de las cosas que quiero agregar, aunque obviamente seguro ya estoy volando en tiempo como siempre, es que Séfora, a partir de esta situación, se va a regresar a la casa. Séfora no va a ir con Moisés. Igual Gersón. Ellos se van a encontrar con Moisés y con la nación de Israel cuando ellos ya estén en el desierto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Séfora se fue? Lo más probable es porque Séfora no estaba dispuesta a seguir el llamado duro y fuerte que Dios había dispuesto para Moisés. Y esto me hizo pensar en lo siguiente: qué importante es conversar con nuestras esposas o con nuestros esposos, primero, antes de casarnos, y decir, mira, yo quiero que tú seas mi esposa, yo quiero que tú seas mi esposo, pero quiero que entiendas eso: si tú te casas conmigo, a donde Dios nos lleve, yo voy a ir. Si tú estás dispuesta a tomar ese paso conmigo, si Dios nos quiere hoy, en mi caso, en Rodríguez de Mendoza, y el otro año en la China, yo voy a obedecer a Dios. ¿Estás dispuesta a ser mi esposa con ese llamado? Y la mujer va a tener que tomar la decisión de sí o no. Y yo creo que es importante poner las cartas sobre la mesa. Aparentemente, capaz estoy poniendo un juicio equivocado sobre Séfora, pero aparentemente Séfora no está muy feliz de las cosas que acaba de hacer, porque Dios estaba a punto de matar o a Moisés o a Gersón, y no quiso acompañar a Moisés a Egipto. No se sabe, quizás me estoy equivocando y quizás Moisés le dijo, mejor regrésate, mujer, la cosa se pone dura, pero aparentemente por la situación que estamos viendo acá, parece haber un conflicto marital aquí. Y esto que nos anima a tomar cartas en el asunto, que tenemos que ser claros y tiene que haber comunicación en nuestro matrimonio con respecto a nuestro llamado, con respecto a las cosas que esperamos acerca de Dios o con las decisiones que vamos a poder tomar acerca de Dios, y estar de acuerdo y dejar las cartas claras sobre la mesa. Porque esto ha sido como un estorbo también para Moisés, pero un estorbo que él tuvo la culpa, porque yo veo que Séfora sabe por qué Moisés o Gersón está a punto de morir, que es por la circuncisión. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Por qué Moisés no hizo prevalecer su autoridad como hombre de la casa? Porque él es el cabeza de hogar. Al final Dios no te va a decir, bueno, si tu mujer era de carácter fuerte, un ratito. A la hora que él te ha llamado como cabeza del hogar, tú tienes que tomar esas decisiones. Tu esposa debería aceptarlas y obviamente se deberían tomar en conjunto. No estoy diciendo lo contrario. Pero si no es así, tú eres el hombre de la casa. Dios te va a demandar eso de ti. Y eso es importante meditarlo esta mañana delante de todos los que estamos aquí. Esas son cosas que yo veo en este texto. Así que meditemos en esto y hagamos los cambios necesarios si hay cosas en las que estamos fallando y estamos reflejando a Moisés en lo malo y no en lo bueno. Ahora, dicho esto, Dios va a hacer que Moisés y Aarón se encuentren. Así que vamos a terminar, porque ya volé en tiempo como siempre. Vamos a terminar con el último párrafo y con eso acabamos. Vayamos al versículo 27. Dice lo siguiente: el Señor le dijo a Aarón, ve al desierto a recibir a Moisés. Y Aarón fue y encontró a Moisés en el monte de Dios y le dio un beso. Allí Moisés le contó a Aarón todas las palabras que el Señor le enviaba y todas las señales que le había dado. Entonces Moisés y Aarón fueron a reunir a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló de todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Y ante los ojos del pueblo hizo las señales. Y el pueblo creyó. Y al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aparentemente, cuando pasa todo este tema en la posada, Moisés acompaña a Séfora y a su hijo nuevamente a la casa del suegro, a Jetro. Y es en el monte, en Sinaí, donde Dios hace que Aarón y Moisés se encuentren, porque Dios llama a Aarón a encontrarse con Moisés. Y Moisés le cuenta todo lo que ha pasado, van a Egipto, ya llegaron a Egipto y hacen las señales delante de los líderes de Israel. Y los líderes de Israel creen, y al creer se postran y adoran al Señor, reconociendo: Dios ha visto y conoce nuestra aflicción. Y terminan adorando. Así que el capítulo termina en una connotación de adoración. Y aquí vendría la aplicación final para nosotros. Así como la nación de Israel reconoció en este momento por las señales, no por fe, por las señales de que Dios había visto su aflicción, nosotros, en cambio, por fe, podríamos decir el día de hoy, sin necesidad de ver ninguna señal: Dios conoce mi aflicción.
He visto tanto a mi Dios en mi vida, he visto tanto a Dios en la historia, he visto su amor de Él en la persona de Cristo Jesús, en su sacrificio, muerte y resurrección, que puedo decir el día de hoy, Dios conoce mi aflicción, Dios conoce mi andar, mi levantar, mi acostar, y Él me ama y está ahí conmigo. Por lo tanto, lo voy a adorar el día de hoy, porque Él tiene cuidado de mí. Y esa misma connotación de adoración que tiene la nación de Israel, por ver señales, debería ser la nuestra sin necesidad de ver tanta cosa. Bienaventurados los que creyeron sin ver, le diría Jesús a Tomás, luego de que se le apareció porque Tomás había dudado. Que igual sea para nosotros, que podamos adorar el día de Dios, del día de hoy a Dios, sabiendo que al igual que tuvo conocimiento y experimentó el sufrimiento que los israelitas tenían en Egipto, también conoce nuestra vida, a lujo de detalle. Y Él está ahí con nosotros. Y Él quiere que lo recordemos. Y al recordarlo, lo que tenemos que hacer en respuesta es adorarlo. Así que espero que este pequeño devocional, aunque con sus altos y bajos, porque me salté algunos versículos al principio, haya sido de edificación para ustedes, que haya podido aclarar un poco el texto que hemos leído esta mañana. Y si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.